para entrar y verificar lo que es la Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria 2.0 que viene en proceso desde el 20 de julio del 2021. ¿Listo? Estos slides son tomados de una firma que es Ernst Young o EY, que es una de las Big Four que tienen más posición a nivel mundial. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a entrar a ver? Vamos a entrar a ver lo siguiente. Vamos a vamos a observar lo que es el impuesto sobre la renta, las tarifas, el ICA, las inversiones de capital del exterior, beneficios del sector turístico, georreferenciación de bienes inmuebles, facturación de impuesto de renta y la normalización tributaria. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del impuesto sobre la renta, tras esta reforma que tenemos en proceso, creo que ya se está adjudicando y ya la están aprobando poco a poco. Tenemos impuestos directos de tarifa nominal, donde para el 2021-2022, según el artículo 240, tenemos un 31 y un 30%. En la propuesta tenemos un 35% en adelante y para instituciones financieras para los años 2022 al 2025, la sobretasa estaría sujeta a un anticipo del 100% pagadero en 2 cuotas y solo es aplicable para los que liquiden renta gravable igual o superior a 120.000 VTs. Se propone que pasados 5 años se evalúe retornar a las tasas de impuesto actuales. Cuando seguimos con los impuestos directos, vamos con la tasa nominal combinada. La anterior era nominal común y corriente, donde debemos considerar los tratamientos de tasa de dividendos por los tratados vigentes. Tenemos entonces 2 partes, una para el exterior y otra para Colombia. Por parte del exterior, por Folco tenemos un 41.5 con un 10% en el exterior y un 35% por parte de Colombia. Tenemos un impuesto de industria y comercio, el cual en la propuesta se propone eliminar el incremento al 100% del descuento de ICA, el cual la norma prevé que sea aplicable a partir del 2022. Con lo anterior, se mantiene el descuento en el impuesto sobre la renta del 50% de industria y comercio pagado. También se propone que pasados 5 años se evalúe la posibilidad de darle continuidad a la norma que incremente el descuento en el impuesto sobre la renta del ICA al 100%. Tenemos el tema de inversiones, donde tenemos valores de renta fija, tanto pública y privada, o derivados financieros con subyacente en renta fija, retención en la fuente actual del 5% y propuesta del 0%. Tenemos la sobretasa o contribución especial del sector eléctrico y exención de IVA, donde tenemos una exención de pago que en la actualidad los prestadores de servicios turísticos de registro activo y vigente, donde tenemos el alojamiento de hoteles, el alojamiento en apartahoteles, alojamiento en centros vacacionales, otros tipos de alojamientos y actividades de parques de atracciones temáticos. Todo esto derivado por consecuencias del COVID-19. Esto se planea extender hasta el 31 de diciembre del 2022, o sea que ya en 3 días acabamos. La exención del pago de la sobretasa o contribución especial al sector eléctrico. Esto tiene una parte especial. Bueno, dice que están exentas hasta el 31 de diciembre del 2021 del pago de sobretasas o contribuciones especiales al sector eléctrico. ¿Qué pasa? Yo creo que en estos últimos días han visto, se aumentó el salario mínimo, el auxilio de transporte, el cambio de las pensiones ya es obligatorio. Un ejemplo que yo como persona natural, mi planilla ya no me deja solo pagar salud y ARL porque hace un tiempo había un régimen donde hay personas que estaban cubiertas y no tenían la exigencia de pagar pensión, ya ahorita sí les exigen. Y ahorita salió el tema del IVA en los tiquetes aéreos. Resulta que ellos tienen una exención como tal y los cubre. Pero ¿qué pasa? Que ahorita la tarifa fue gradual, creo que está en el 10, 12% y va a subir al 19% y están en conversaciones
para tratar de que no suba al 19, sino que quede en una tarifa estable, ya que los tiquetes actualmente están muy costosos. Bueno, se extiende entonces hasta el 31 de diciembre del 2022 la exención del IVA a la prestación de servicios de hotelería y turismo a residentes en Colombia, incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones, exhibiciones y entretenimiento. Cuando hablamos de la georreferenciación, los notarios deberán pagar a través de un sistema de georreferenciación lo provisto por la DIAN, el cumplimiento de los lineamientos para determinar, el valor comercial de los bienes inmuebles por el artículo 90 del Estatuto Tributario e informar a las partes y a la administración sobre su cumplimiento o las sanciones que trae el artículo 651 del Estatuto Tributario. Seguimos con el RUT y la inscripción de oficio. Cuando hablamos del RUT y la inscripción de oficio, hablamos que la DIAN podrá inscribir de oficio en el RUT a personas naturales que sean sujeto de obligaciones. Tomará en cuenta la información del Departamento Nacional o la Registraduría Nacional y Migración dependiente de reglamentación, entrega de información para el registro de oficio. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta, tenemos por un lado qué efectos tiene la facturación del impuesto, cuál será la fuente para determinar la base del impuesto, cómo se sabe si se le facturó el impuesto, qué pasa si no está de acuerdo con el impuesto facturado, qué pasa si el contribuyente no presenta declaración conociendo la renta facturada y entonces a quiénes se les aplica el sistema de facturación del impuesto sobre la renta. ¿Cuándo entra en aplicación este sistema? Estamos hablando de la facturación del impuesto sobre la renta, donde trae una normalización tributaria en el proyecto de ley con una evolución. ¿Qué trae esa evolución? Viene del 2017 al 2022, donde hablamos que en el 2017, del 15, 16, 17, teníamos un 10, un 11.5, un 13% bajo la ley 1739 de 2014 con un recaudo de 330.000 millones y así sucesivamente, 54 y 1.808 millones de pesos. En el 2019, ya por la ley 1943, se extendió a un recaudo de 1.138 millones. Para el 2020, por la ley 2010, un recaudo de 627. Y para el 2022, se estimó un recaudo del 17% y creo que sobrepasó. Cuando tenemos entonces la normalización tributaria, esta se trata de que con la información estadística que puede diferir de la información contable suministrada por la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas debido a la fecha de corte. Acá tenemos como tal el consumo de inmuebles, actividad externa, IVA, arancel, lo que tenemos por clasificar. Señor o señorita. Dime, Alberto. ¿Qué preguntó? Bueno, mientras que Alberto pregunta, voy a seguir. Tenemos entonces cuántos años se deberá pagar este impuesto, cuándo nacerá este impuesto o cuándo se tomaría, como quien dice, el retrato, la radiografía para la normalización como tal, quiénes estarían obligados, cuáles serían las bases, qué significa la repatriación de activos, qué beneficios ofrecería la normalización y qué efectos habría frente a estructuras ya normalizadas. Y en qué cambiaría esta normalización respecto de las anteriores y hasta cuándo podría normalizar y qué efectos deberían tenerse en cuenta después de la normalización. Cuando hablamos entonces de la facturación, del sistema de facturación electrónica, vamos al presente y al futuro, en dos sentidos. Perdón, verifico algo. Resulta que tenemos el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas de venta como título valor.
Tenemos por otro lado el tiquete de máquina registradora POS, la boleta de ingreso a cine, tiquete de transporte de pasajeros, extracto de sociedades financieras y fondos, tiquete o billetes de transporte aéreo, documentos de juego en juegos localizados, boleta, fracción o formulario en juegos de suerte de bazar, documentos de expendio para el cobro de peajes, documento en operación de bolsa de valores, operaciones en bolsa, expendio para los servicios públicos domiciliarios, boleta de ingreso a espectáculos públicos y documento equivalente electrónico, que son los que están pendientes por implementar y muchos ya están implementados de este como tal. Sino que muchas entidades no lo preguntan cuando vamos a comprar un restaurante, cine y demás. Si vamos a solicitar factura electrónica, para una empresa hay que llevar el NIT y ellos lo envían directamente al correo. Igual como persona natural, ya muchos sistemas tienen esa implementación. Por parte de la factura electrónica, entonces tenemos que es de venta nacional, exportación o una contingencia. Tenemos notas crédito, notas débito electrónicas y eventos y factura de papel en talonario. Cuando nos equivocamos en una factura electrónica, es muy difícil eliminarla como tal. Este tema es de mucho cuidado porque es una trazabilidad que va por la DIAN y muchas veces queda la anulación o no se deja anular. El otro tema es que se supone que uno debe dar un acuse de recibido. En lo personal, yo como persona natural no doy acuse de recibido a esas facturas y lo debería de hacer. Señor. Documentos soportes electrónicos. Tenemos el documento soporte Profe, eso yo iba a preguntar. Eso yo iba a preguntar, ¿es obligatorio dar el recibido de la factura electrónica para que sea válida? Se supone que sí, por lo menos en el tema de persona jurídica, sí, porque como eso lleva una trazabilidad, muchas empresas solicitan dar la respuesta de que se recibió la factura como tal. Digámoslo así, el acuse de recibido da la entrega de la información. Entonces, si uno la deja ahí en un buzón, a la empresa se le acumula y se le acumula y se le acumula como facturas no entregadas. Y por parte del buzón de la DIAN, tengo entendido que no sale. Entonces, en parte de empresas se supone que es obligatorio dar el acuse de recibido. Por parte de persona natural, pues es que es muy difícil. Ya muchas personas no tienen correo, otras no lo suministran, o en el caso, el peor de los casos como el mío, yo sí lo suministro y me ha llegado la factura, pero yo no doy el acuse de recibido. Tenemos entonces los documentos soportes de pago de nómina electrónica y tenemos los documentos de importación, demás de documentos relacionados. ¿Por qué es importante como tal? Saliéndonos de un contexto técnico teórico, el tema de la facturación electrónica inicialmente se dio para eliminar la factura sobre papel, para contribuir al medio ambiente. Segundo, una razonabilidad en la presentación de la declaración de renta. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo, como persona natural, tenga que declarar renta, no va a ser muy sencillo, como les digo yo, evadir, dar una evasión a las cifras que debo declarar. ¿Por qué? Porque con la nómina electrónica ya van a estar declarando mis salarios. Se supone que va a haber un documento equivalente, o si ya lo hay, porque hasta ya no tengo el entendimiento, de si ya está activado como tal. Es decir, no voy a poder ocultar mis ingresos como tal. Todos los ingresos y compras que yo ejecute, desde que yo tenga mi número de cédula, van a quedar registrados. Y ahí viene el problema al hacer la auditoría o la presentación de la declaración de renta, que va a haber una exógena, esa exógena va a cruzar con la facturación electrónica, no se va a poder evitar cambiar cifras o presentar valores que no son en mi declaración como tal, sobre todo de persona natural. ¿Por qué? Por el tema de facturación electrónica. Entonces, esto se hace como un mecanismo para asegurar el recaudo de muchas personas. ¿Por qué? Porque estamos evadiendo. Y el tema de evadir es que un ejemplo,
yo tengo un ingreso de 20 millones de pesos anuales, soy contratista, se supone que yo debo declarar sobre el 40% de esos ingresos, 8 millones de pesos, perdón, declarar, no, presentar salud y pensión. En el momento que yo presente salud y pensión sobre ese 40%, estoy con la ley. Pero ¿qué pasa? Que a mí la empresa va a emitir una factura o un documento donde va a decir, le estoy pagando a esta persona 20 millones de pesos mensuales. Caso hipotético, es un contratista. Como ya tengo esa trazabilidad por la DIAN, sí o sí la UGPP va a registrar cuántos ingresos tengo yo en el momento y cuánto sería el deber ser de mis prestaciones sociales o mi planilla pila al momento de liquidarla y pagarla para hacer y cobrar mis honorarios. ¿Qué obligaciones deben de tener para implementar en el año 2021? Porque se supone que para este año ya deben de estar. La factura electrónica versión 1.8 a partir del 1 de agosto del 2021. En el mismo agosto salió un proyecto de resolución donde indicaban un calendario y un cronograma como tal, donde el documento soporte de nómina electrónica, llamémoslo así, el documento soporte de personas naturales, pasó a otro ámbito y ya se tenía que implementar como tal, y Radian a partir del 1 de agosto del 2021. ¿Qué documentos electrónicos tenemos vigentes? La factura electrónica nacional, electrónica venta de exportación, la nota crédito y la nota débito. Con aplicaciones y eventos y respuestas que dan un documento válido rechazado por la DIAN. El rechazo de un documento por la DIAN es grave porque quiere decir que no está cumpliendo con los requisitos estipulados. Y la gente que está cobrando IVA pero que no tiene su obligación van a caer en el momento de la implementación. Documentos soporte a no obligados a facturar y el documento soporte de nómina electrónica con importaciones. Con la propuesta de la reforma tributaria en el artículo 11, modificando el artículo 616-1, asimismo, hacen parte del sistema de factura todos los documentos electrónicos que sean determinados por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o aduaneras y soporte de los trámites que se adelantan ante la Unidad Administrativa Especial. Todo esto da igual a la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios, que quiere decir que todo esto nos sirve como un soporte para declarar el impuesto sobre la renta. Y ya los aportes no van a ser físicos, sino que los va a tener la DIAN como tal. Y en el momento de un requerimiento o una solicitud de salvo a favor, no va a ser tan fácil solicitarla. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene el 80 al 90% de lo que estamos declarando en soportes electrónicos. Cambios del sistema de facturación electrónica. ¿Qué propuesta se tiene o se trajo? Los documentos POS podrán ser expedidos por obligados a facturar siempre que la venta del bien y prestación del servicio no supere a las 5 VT, que quiere decir 181.540 para el 2021, antes de impuestos, sujetos a calendario de implementación. La eliminación del límite de su deducibilidad de documentos soportados. Remisión expresa a sanciones del artículo 651 y operaciones de crédito a plazo para el pago o plazo para el pago. Se debe emitir un documento electrónico de recepción de factura y bienes o servicios y obligación de registros en Radian. ¿Qué eventos tenemos? El 02, donde tenemos un documento electrónico de tipo de aplicación de response. El 04, documento electrónico, que es el rechazado por la DIAN, el 030, que es el documento electrónico, que es el acuse de recibido, el 031, que es el reclamo de la factura electrónica, el 32, que es el recibido del bien o prestación del servicio, aceptación expresa el 33 y el 34, la tácita. Ahora sí, entonces, ¿quién es el Radian? Es una plataforma informática que permite el registro, consulta y trazabilidad de las facturas como título o valor que circulan en el territorio nacional, así como los eventos que se asocian a las mismas por parte de los usuarios de dicha plataforma. La Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, sin embargo, los aspectos sustantivos relacionados con las facturas serán reglamentados en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el que los administra. ¿Qué lo compone Radian?
Está compuesto por las facturas y los eventos que se asocian a ellas. Cuando hablamos de eventos, son los códigos como tal. Los usuarios, las funcionalidades, las habilitaciones, generación, transmisión y validación de las mismas. ¿Cuál es su objeto? Su objeto es proporcionar a los emisores de una factura una herramienta que permita el registro y control de esta. Y de esta forma se facilite su negociación. ¿Qué beneficios trae Radian? Permite la circulación y trazabilidad de las facturas electrónicas. Una de sus principales ventajas corresponderá a facilitar las operaciones de factoring. Adicionalmente, consideramos como beneficio los siguientes: el seguimiento en tiempo real, señor, la negociación y la simplificación. Profe, una pregunta. Ahí donde su mesa está hablando de facturación, ahí no dice como los anexos como tal de, digamos, ejemplo, una factura de exportación. O sea, para que sea También, válida, pues aparte de la factura de exportación, obviamente, ¿qué anexos? cuando dices anexos, ¿son los eventos? ¿O estás hablando de los anexos El como tal que contrato, me piden para facturar? ¿Los qué? En los régimen anexos, cambiario. digamos, o los requisitos, el requisito para aceptar la factura como exportación. Ok, ya te entiendo. Creo que está más adelante. Los requisitos para aceptar la factura de exportación. Porque cuando hablamos de la factura de exportación, ahí entra zona franca como tal. O el usuario aduanero, si no me equivoco, para su aceptación. Creo que más adelante lo tengo. O lo tienen los Ah, bueno, slides. listo. Listo. Entonces, bajo el marco legal vigente y aplicable, el uso de Radian es de carácter opcional y, por tanto, su no uso no le quita la connotación de título o valor de las facturas si cumple con los requisitos de la ley para el efecto. ¿Cuándo entra en vigor el Radian? Las disposiciones de la resolución 15 del 2021 entraron en vigor a partir de su publicación. ¿Qué incentivos tenemos en la nómina cuando regó el PAEF, nuevas contrataciones y la UGPP? Extensión del PAEF. Se otorgaron subsidios en el 2020 y 2021 derivado del COVID de 6.8 billones. Empleados beneficiarios 4.1 y empleadores 142.000. ¿Qué extensión tuvo el PAEF? En micro, pequeña, mediana y grande empresa. Por empleadores, empleados y recursos. Tuvo una muy buena representación. ¿Qué situación actual se tiene con este programa? Estuvo vigente hasta el mes de marzo del 2021. Ya este programa, muchos todavía preguntan por él por temas tributarios, pero ya no está. Se creó como tal por el decreto 639 del 2020, el 8 de mayo, tratando como un auxilio hasta por 3 meses como tal, mayo, junio y julio, dirigido a empleadores que cumplan con determinados requisitos. El 19 de mayo se dio la ampliación de la cobertura a consorcios, uniones temporales y personas naturales. El 20 de mayo, la definición de las dos metodologías para el cálculo de la disminución del 20% en los ingresos de los postulantes. Y con la ley 2060 se dio la ampliación hasta el mes de marzo del 2021 y se incrementó el subsidio al 50% para mujeres y sectores más afectados. Cambios en la reforma que nos trae como tal. Se amplía la vigencia para los meses de julio a diciembre del 2021, únicamente para empleadores que hayan tenido máximo como tal 50 empleados. Si al momento de la postulación este empleador supera los 50 empleados, este no perderá el acceso al PAEF, sino que recibirá el aporte solo por 50 trabajadores. El valor del aporte general era de 363.000 pesos en caso de hombres y 454 para mujeres. Se habilita al Gobierno Nacional extender el PAEF hasta máximo 30 de junio del 2022, vía decreto al cual se debe ser expedido en el mes de diciembre del 2021. Y se pretende beneficiar a 60.000 empresas. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Las labores de fiscalización de la UGPP.
ella puso mucho problema con este tema. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución de Parafiscales de la Protección Social UGPP podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al PAEF así. Beneficiarios que recibieron aportes al programa a marzo de 2021 y que no se podrán postular a la extensión. 4 años contados a partir del 2021 en octubre. Beneficiarios que reciban aportes del programa con 50 empleados en marzo del 2021, 4 años contados a partir de 4 meses después del último cierre. Cuando la UGPP cuente con indicios de que los recursos deben ser restituidos, total o parcialmente podrá adelantar acciones persuasivas y en caso de que los recursos no sean restituidos de manera voluntaria, la UGPP procederá con los procedimientos de fiscalización que correspondan. No puede aplicar por estos beneficios las personas naturales que tengan menos de 2 trabajadores reportados en el PILA del mes de febrero del 2020 ni las personas expuestas políticamente. Incentivo a la creación de nuevos empleos. Descripción del beneficio. Este es uno de tantos de los beneficios que tenemos en el tratamiento tributario para la renta persona jurídica, porque no me aplica tanto para la persona natural. Como por ejemplo la contratación de personal discapacitado, contratación de viudas que hayan sido esposas de militares. No, son como 4 beneficios. Se me escapan los otros 2. Por esta parte, el objetivo de esta creación de nuevos empleos es fomentar la recuperación del empleo formal con incentivos que permita financiar los costos laborales como el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. Su financiación es con cargo al presupuesto general de la nación. Se desea incentivar la vinculación de 780,000 trabajadores. ¿A quién va dirigido? A empleadores que presenten un incremento en su nómina con respecto a los empleos que tenían en el mes de marzo de 2021. Adicional a esto, los jóvenes entre 18 y 28 años, el empleador recibirá un aporte estatal del 25% de un salario mínimo por cada trabajador adicional. Demás trabajadores y que devenguen hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empleador recibirá un aporte estatal del 10%. No aplica el incentivo o no aplicaba para trabajadores con novedad de suspensión de contrato, entidades públicas en participación estatal y personas expuestas públicamente. ¿Qué vigencia? A partir de la promulgación de la ley hasta agosto de 2023. Esto nos aplica actualmente. El empleador solo podrá recibir un máximo de 12 pagos y se efectuará un pago mensual. El ejemplo para la determinación del número de trabajadores adicionales se tomará como referencia el número de trabajadores por el que el empleador cotizó en el mes de marzo del 2021 versus el número de empleados adicionales sobre el total de los reportados en el PILA. Acá tenemos un ejemplo como tal. Marzo de 2021, 4,000 trabajadores. Octubre de 2021, 4,020 trabajadores, de los cuales 20 son adicionales. Beneficio del programa Sacúdete versus incentivos del proyecto. Considerando el proyecto que se menciona, que tiene un apoyo a la generación de empleo a los jóvenes, que es el programa Sacúdete, incentiva la creación de nuevos empleos. Está incluido en el proyecto y pendiente un manual operativo por el decreto 688 del 2021. Tenemos el auxilio que es del 25% y del 10% para el tema que trabajábamos acá, donde los demás trabajadores que devenguen hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Otras consideraciones. Consideramos que la alimentación es solamente para otros aportes o subsidios de nivel nacional no tributarios. Deducciones del primer empleo. Es deducible el 120% de los pagos que se realicen por concepto de salario en relación con los empleados que sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de las personas, sin exceder 115 BOTs mensuales. Y el proyecto del programa de incentivos para nuevas contrataciones es compatible con el PAEF. Y la UGPP fiscalizará este incentivo y los requisitos para ascender al mismo una vez finalizado el programa dentro de los 4 años siguientes.
Beneficios de energías renovables, tema ya para concluir y cerrar el día de hoy. Las inversiones en gestión eficiente de la energía aplicarán para todos los incentivos de la Ley 1715. Es la introducción de los sistemas de almacenamiento de las inversiones del Fondo Nacional y la introducción de los sistemas de medición inteligentes en las inversiones de gestión eficiente de energía. Y la introducción al hidrógeno verde y el hidrógeno azul, que esto tiene relación con los impuestos verdes, que también por la elaboración para el tema de renta persona jurídica, en la implementación, digámoslo, de paneles solares o contribución al medio ambiente, tiene un impuesto de renta o un beneficio tributario para disminución de su saldo a pagar. Incentivos tributarios aduaneros estarán vigentes para los próximos 30 años, depreciación acelerada en un mínimo de 3 años y no se modifica la exclusión del IVA. ¿Qué tenemos entonces? Para concluir, la habilitación de amnistías y normalización de cartera tributaria para entes territoriales, mucha gente está en mora. No gravar la distribución de dividendos a sociedades que no hagan parte de países miembros de la CAM. Impulsar la terminación por mutuo acuerdo con aplicación del principio de favorabilidad, reducción del monto para acceder al régimen de mega inversiones, medida de carácter transversal que prohíba a los agentes territoriales gravar con ICA a los servicios digitales y la amnistía por envío de información exógena. Aunque no lo crean, mucha gente no lo envía o si lo envía tienen un error y tienen sanción a cargo. Seguridad jurídica, y son costosas la verdad. Seguridad jurídica para la inversión en concesiones de infraestructura, dar seguridad jurídica a los beneficios tributarios existentes y generar un mecanismo de alivios a pequeñas y medianas empresas. Bueno, terminando esto, vamos a ver lo que les tenía ya en la plataforma. 1, no se me preocupen por el ACA número 2, que necesito que me ayuden con contestar la evaluación. ¿Listo? La evaluación está habilitada hasta el 1 de enero, perdón. Y trata sobre temas que vimos en renta persona natural al inicio del módulo. Acá. La emisión de la firma electrónica se dio por la resolución 12761 de 2011, verdadero o falso. El nuevo sistema cedular se divide en... La cédula general agrupa rentas de trabajo, capital y no laboral. La subcédula de rentas de trabajo agrupa verdadero o falso. Listo. Y se termina el intento. Solo son 4 preguntas. Porfa, colabórenme con esa parte, que ya para este tema del ACA yo me encargo. Ya al final, si hacemos un ACA como tal, a partir de la otra semana, donde recopilemos varios conceptos y temas de ejercicios de renta y beneficios tributarios, para que ustedes sepan cómo va la aplicación. Entonces, chicos, por ahorita ya detengo la grabación. En un rato la encontrarán en la plataforma.